Bienvenidos a EBTV, hoy 30 de marzo del 2026 en este espacio elgocho.com. Y esta es una semana interesante porque es Semana Santa en Venezuela, aquí en los Estados Unidos es una semana más. En algunas universidades lo declaran el Spring Break, es decir, el break de la primavera. Pero aquí nada que ver con lo que se pretende hacer en Venezuela, en un país que está quebrado, que no tiene ingresos, pero la gran solución es asueto. Nadie trabaja en la semana y además de eso, entonces se plantean la gran solución para un país que está para el perro, es que se suspende el transporte de cargas, que no pueden transitar vehículos más allá de 3.000 kilos. Es decir, ni siquiera un camión que lleve papas del Cobre hacia Caracas puede rodar, porque a esos camiones 350 le meten como 4.000 kilos. Ni siquiera un camión de queso que le meten como 5.000 kilos. Entonces uno dice, pero bueno, Dios mío, un país que lo que necesita es comida, que lo que necesita es empleo, pero la gran solución de esta infeliz que sale en la foto es detener el tráfico. ¿Ah? Sí, no, con asueto vamos a salir del foso. Pero otra noticia de la más interesante de esta semana es que seguimos en el argumento de la vaca Paracilita y el Bolsas del Bobo de Cúcuta. ¿Y por qué? Bueno, porque la coba de estos infelices mentirosos que mintieron como bellacos allá donde el juez Hellerstein de Nueva York, de que están limpios, de que ellos no tienen dinero. Ah, pero resulta que en Venezuela se filtra que el Jardín de los Flores, es decir, solo el negocio de los que están de la familia de la bruja, no voy a hablar del idiota ese que toca la flauta con los huecos para abajo, sino la familia de la bruja, los tipos tienen 122 empresas establecidas en 5 países, con sus sobrinos, con sus hijos y con una sobrina y quién sabe con tal cual con pinche y comadre. Bueno, pues ahí tienen que hacer la vaca para que le paguen la defensa a estos infelices. Y yo le voy a ser sincero, es más, yo apuesto fuerte contra sencillo, apuesto un billete ganador del Mega Million, ese que pega como de 100 millones de dólares, de que ya los abogados cobraron. Todo el problema que tiene el bufete de Pollack es que no sabe cómo reflejarlo en la contabilidad para efectos de impuestos, entonces lo recibieron o en criptos o lo recibieron en su cuenta secreta por allá en Dubái o en Liechtenstein, alguna cosa de eso. Pero de que ya cobraron, cobraron, sí, por lo liso el corroncho, de que Pollack va a estar jugando todos estos días, cuidando estos bichos en 90 días de Gratiñán. ¡Ja! Mire, muérdeme aquí. Pero la otra noticia que creo que es muy interesante es que en medio del cuento de la vaca para estos infelices, hoy el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, daba una interesante entrevista en Al Jazeera y cuando habla del tema venezolano dice que las cosas en Venezuela se están dando de acuerdo a lo planeado, porque si algo aprendieron los americanos desde la crisis de Somalia, que fue por allá en los 90 hacia acá, es que el manual de consolidación de la guerra y de los objetivos militares no se pueden repetir esos errores. Y entonces ni quieren repetir lo que pasó en Somalia, ni quieren repetir lo que pasó en la Yugoslavia de Milosevic, ni quieren repetir lo que pasó en Afganistán o en Irak o en Libia o lo que pasó en Siria, que se fueron a una guerra civil hasta que se soplaron a Bashar al-Assad el año pasado, que entró al Yolani. Pero luego de todos esos fracasos, entonces los americanos y el señor Rubio, el presidente Trump y el Pentágono se plantearon ejecutar la maniobra venezolana, pero en otra forma. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Decía el secretario Rubio de que
el objetivo más importante en Venezuela era que en el momento en que produjeras el acto de magia, te soplaras a Maduro y comenzaras el proceso de la transición, Venezuela no fuera a caer en una guerra civil. Porque si algo se plantean los americanos es que ellos de Venezuela necesitan petróleo. Pero no puedes tener petróleo en un país donde vas a tener los saboteos que ha tenido el famoso oleoducto Cañón Limón Coveñas en Colombia, que las FARC se cansaron de volarlo. Y entonces, pero para que eso no suceda en Venezuela, no podemos tener grupos de fascinerosos haciendo diabluras. Y para que eso no sucediera había que hacer todo lo posible para no llegar a un evento de guerra civil, y es por eso que vimos que soplan a Maduro, ponen a la Chihuahua de la Casa Blanca y de inmediato le ponen a González López a marcar la Casa Militar, y una vez que logran cuadrar el juego se soplan al parrillero de padrino y traen a González López al Ministerio de la Defensa. El segundo objetivo que se planteó la administración americana era que no se produjera un colapso sistémico en el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque el último país donde hicieron, un país que medio funcionaba, pero que lo descabezaron, fue Irak después de Saddam Hussein. Hay que recordar que en ese momento los americanos pasaron a manejar el gobierno, empezaron a inyectarle dinero, no recogieron los cobres de los iraquíes, cometieron el error de no cogerse el petróleo, que era la crítica de Trump. Pero además de eso, entonces cortaron 8 capas corticales de gobierno y los que no despidieron los votaron. ¿Y cuál fue la solución? Bueno, que ese poco de gente que se quedó pelando se fueron a trabajar para Al Qaeda en Irak y después se fueron a trabajar para ISIS. Entonces otro error, y por eso había que hacer todo para que no hubiese un colapso sistémico. Por eso es que hoy en Venezuela, a pesar de que están estos tipos y a pesar de que nos quitamos a los cubanos de encima, siguen funcionando las prefecturas, siguen funcionando las alcaldías, siguen funcionando los ministerios, siguen funcionando los hospitales. Ah, que no están dotados, que no le están pagando, que le pagan una chichigua a los maestros. Eso es verdad. Sí, pero ese problema no comenzó el 3 de enero. Ese problema venimos acarreándolo desde que el Sambo de Sabaneta en el año 98 decidió entregarle el país como un canalla, como un cobarde, como un traidor a los castristas cubanos. Pero eso no es culpa de Trump. Y el tercer punto que se planteaban los americanos, de acuerdo a lo que dice el secretario Rubio, es que había que hacer lo posible para establecer unas condiciones de vida para que no se produjera otra estampida migratoria. Porque claro, ya hoy en día no está llegando gente a los Estados Unidos por el Darién. Sí, pero igual, ante el desespero la gente se puede largar caminando y irse para Colombia, irse para Chile, o irse para Ecuador o para el Perú. Entonces, el hecho de que el proceso de la transición, no llevamos todavía 90 días, se está dando, pues se están cumpliendo los objetivos que se planteó el gobierno americano, y para eso tienen a la Chihuahua. La tipa les hace caso, le está obedeciendo, y el señor González López parece que se puso los 4 soles y está haciendo la tarea. Primero, dejamos de ver esas declaraciones ridículas de un ministro de la Defensa, que teníamos un bicho que era entre coplero, declamador de poemas y hablador de bolserías, que era padrino, y lo único que sabía era freír carne gorda y hacer parrilla y escoger cuál era el corte para enchuzar. Eso era lo único que sabía ese tipo. Por lo menos González López no habla, pone aquella cara así templada, y la gente dice, mira, el tipo es de cuidar. Yo no sé si será de cuidar o no, pero lo único cierto es que cuando vimos que a un infeliz como a Gran Cuartiaga le mandaron a cortarse la colita y a afertarse la chiva, y que se uniformara de acuerdo a lo que establece el manual de servicio en guarnición y lo que establece el reglamento de uniforme, entonces usted dice, alguien está mandando. Primero, González López, que para el momento de la foto con Ratcliffe ya era el jefe de la Casa Militar, pero ya de ese momento, una vez que es el ungido por la CIA y por el Comando Sur, el tipo desde esa posición empezó a mandar y empezó a poner orden. Así que eso es lo que estamos viendo hoy. De todas formas,
Vamos a comerciales y ya seguimos en elgocho.com.